Buenas tardes, es miércoles 1 de abril, iniciamos un nuevo mes y gracias a nuestro Dios continuamos en este esfuerzo de seguir animándonos, de seguir adelante, de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Recordemos que nuestro lugar de reunión está cerrado, es no clausurado, cerrado por motivo de la contingencia, así que se está realizando este esfuerzo con la única finalidad, con la única intención de continuar con esta obra, de continuar con esta actividad de animar y servir a nuestros hermanos para que en estos momentos difíciles continúen adelante, continúen en su fe, continúen estudiando, continúen escuchando la palabra de Dios y especialmente que todos nos esforcemos en ser fieles todos estos días que Dios nos presta de vida. Así que bienvenidos todos los que nos acompañan, sean bienvenidos. Vamos a poner atención, vamos a estudiar este tema que viene en Hebreos capítulo 13. Vamos a ver en Hebreos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 9, que es el versículo que nos interesa. Hebreos capítulo 13, vamos a buscarlo todos. Dice el versículo 1, el consejo del versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Un llamado del escritor a los hebreos, a sus oyentes, para que permanezcan en el amor fraternal. Versículo 4, segundo consejo, es acerca del matrimonio. Dice el versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El consejo del versículo 5 dice: vuestras costumbres sean sin avaricia. Habla de que debemos cuidar las costumbres que nosotros estamos llevando. Y en el versículo 7 tiene el objetivo de exhortarnos o de enseñarnos o de que tengamos presente siempre a nuestros pastores. Por eso dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores. Y el versículo 9, que es el que nos interesa, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esa es la parte de la escritura que vamos a tomar. Estamos viendo casi de manera general qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Ya lo comenzamos la vez anterior con Hebreos capítulo 5, verso 11 hasta el 14. Ahora vamos a ver siguiendo con ese mismo tema, o no solamente el mismo tema, sino con el mismo propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de mantenernos fieles en estos días difíciles. Así que, ¿qué hay que hacer? En el versículo 9 dice: tenemos que afirmar nuestro corazón. Definitivamente algo que necesitamos hacer es afirmar nuestro corazón. ¿Sí? Dice el versículo 9, afirma tu corazón. En el lenguaje original viene el griego bebayo, que significa estabilizar. O sea, tienes que mantenerte estable. El auto, cuando está en movimiento, necesita mantenerse estable. Los aviones, ni se digan, necesitan mantenerse estable, aun cuando haya turbulencia, ¿sí? El avión necesita mantenerse estable. Todas las cosas necesitan una estabilidad. Nuestra vida también necesita una estabilidad. Y nuestra fe, que es la parte que nos interesa, necesita también una estabilidad, necesita mantenerse estable. ¿Qué significa esto? Que no debe de haber variación.
que no debe de haber desvíos, que no debe de haber otro camino, otra senda, sino solamente uno, el que nos lleva a nuestro Dios, el que nos lleva a nuestro propósito, el que nos lleva al lugar al que tú y yo queremos llegar. Así que uno de los últimos consejos del escritor a los hebreos, a sus oyentes, en el capítulo 13, versículo 9, dice, tienen que afirmar el corazón con la gracia. Y más exactamente dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Debemos de darnos cuenta que es bueno que nuestro corazón esté afirmado, o sea, estabilizado. Que no tenga desequilibrios, que no tenga dudas, que no tenga desvíos. Porque en estos momentos difíciles muchas cosas pueden pasar con nuestra fe. Muchas cosas pueden pasar con nuestro corazón. Se puede desviar, se puede asustar, puede temer, se puede cansar, puede desmayar. Y lo peor es que no se va a afirmar. Y por eso dice desde el principio del versículo 9, no os dejéis llevar de diversas doctrinas. Un corazón no afirmado es uno que se deja llevar por cualquier doctrina, y no solamente por cualquier doctrina, sino por cualquier evento, por cualquier contingencia, por cualquier peligro, por cualquier amenaza. Así que necesitamos definitivamente afirmar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos difíciles? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos porque nuestros corazones estén debidamente afirmados. Así que asunto número 1, ¿qué hacer en estos momentos difíciles? Afirma tu corazón. Afirma tu corazón en lo que has aprendido. Afirma tu corazón en lo que has escuchado. Afirma tu corazón en las cosas que estás haciendo para Dios. Afirma tu corazón por medio de la oración. Afirma tu corazón por medio de la lectura. Afirma tu corazón por medio de buenas obras. Afirma tu corazón. Algo importante que se tiene que notar en el versículo 9 es que dice, afirma. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. O sea, nos está diciendo, afirma tu corazón, haz uso de la gracia. Depende de ti, pero también depende de que hagas uso de la gracia que Dios nos da. Esa gracia ilimitable, esa gracia enorme, esa gracia que nos da nuestro Dios. Hay que hacer uso de la gracia, hay que hacer uso de todos los recursos, de todos los medios que Dios nos da para que nosotros dispongamos. Haz uso de la gracia. Afirma tu corazón haciendo uso de la gracia. Haz uso de todas y cada una de las herramientas que Dios tiene para que podamos afirmar nuestro corazón. ¿Cuál va a ser el asunto número 2? Ese lo vamos a ver en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. Vamos a ir a Hechos. Todos vamos a Hechos capítulo 20. Recordemos que en este capítulo el apóstol está hablando con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto. Esto ya lo hemos estudiado, vamos simplemente a recordar lo que ya sabemos. Eso es hacer uso de la gracia también. Asunto número 2. Mira Hechos capítulo 20, verso 32, dice de la siguiente manera. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué hay que hacer para resistir en estos momentos difíciles?
¿Qué hay que hacer para resistir este anhelo de querer reunirnos en nuestro lugar de reunión? ¿Qué hay que hacer con este anhelo de volver a ver a los hermanos, de volver a estar juntos, de volver a cantar juntos? ¿Qué hay de ese sentido? Nos hemos dado cuenta que pues en algunos produce tristeza. Algunos nos han dicho, sí, hermanos, pues me siento muy triste que nada más unos cuantos estemos. Deseamos estar juntos otra vez, pero como ya lo hemos visto, hay que mantenernos unidos y este es el medio que Dios ha dispuesto para que todos nosotros, aunque no estemos juntos, nos mantenemos unidos. Regresamos al versículo 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar. ¿Qué hay que hacer para mantenerse fiel y constante en estos momentos difíciles? Hay que ocuparnos en la edificación, y no solamente en la edificación, sino que en la sobreedificación. Diariamente estamos ocupados en la edificación. Porque estar ocupados en la edificación es estar ocupados en la construcción. Y podemos estar ocupados en la construcción poniendo, por ejemplo, en un muro, pues un bloque por día, y ya hicimos algo para que creciera la obra. Ya pusimos un bloque. Pero aquí no se usa solamente la palabra edificación. Aquí se usa la palabra sobreedificación. Significa que sobre ese bloque vas a poner otro bloque, y sobre ese otro bloque vas a poner otro bloque, y así sucesivamente. Eso es edificar. O sea, el significado es no dejes de edificar. Eso es sobreedificar. Edificar sobre algo que ya está. ¿Sí? Dice, también nos enseña el versículo 32 qué hacer para sobreedificar. ¿Qué enseña el versículo 32 para que nosotros sobreedifiquemos? Míralo bien, versículo 32. Dice, os encomiendo. Esto se nos da a manera de consejo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Para sobreedificar necesitamos de un poder, y dice, y ese poder está en Dios y en la palabra de su gracia. ¿Y en dónde vamos a obtener esa palabra de gracia? ¿De dónde nos vamos a llegar la palabra de gracia? La palabra de gracia la vamos a encontrar precisamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que resistir estos momentos difíciles. Para resistir estos momentos difíciles, hay que no solamente edificar, sobreedificar. Y para sobreedificar necesitamos un poder. Y ese poder está en la palabra de Dios. Con razón dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice al judío primeramente y también al griego, o sea, el evangelio es poder de salvación para todos, pero el evangelio, la palabra, también es poder para edificar y también es poder para sobreedificar. La palabra de gracia. La palabra de gracia que se nos dio las Sagradas Escrituras. La Biblia que tú tienes en tus manos, tienes que hacer uso de ella, tienes que leerla, tienes que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Qué hay que hacer entonces para resistir estos días malos? ¿Qué hay que hacer para resistir los días difíciles? Hay que trabajar, hay que sobreedificar, hay que mantenernos ocupados en ver en qué nos falta crecer. Es nuestra responsabilidad ver en qué no he crecido.
Y al conocer esa realidad tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para sobreedificarnos? Aquí está. Aquí está, mira, la sagrada palabra de Dios. Y es obvio que si tú estás en la iglesia, que si tú eres un hijo de Dios, que si tú eres cristiano, es obvio que tienes una versión de la palabra de Dios. Es obvio que la tienes a tu alcance. Es obvio que la usas, es obvio que la lees. Así que también es obvio que nos estemos edificando, y no solamente edificando, sino sobre edificando. Esa es la palabra de hoy. Sobre edificar, edificar sobre. Ese fue nuestro asunto número 2. Edifícate. Y no solamente edifícate, sobre edifícate, o sea, edifica encima. Haz uso de la palabra de gracia de nuestro Dios. Asunto número 3. ¿Qué hacer para mantenerse firme en los días difíciles? Asunto número 3 lo vamos a ver en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice de la siguiente manera. ¿Lo tienes? Lo vamos a leer. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En estos días difíciles hay cosas que necesitamos tener en consideración. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Hay cosas en las que tenemos que poner atención. Y en estos días difíciles, alguien puede ser sorprendido en alguna falta. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, la Curva, están utilizando estos videos para tratar de edificarse al menos un poco? Para tratar de obtener algo de valor, para mantenerse firmes, haciendo las cosas que Dios manda. Algunos van a ser sorprendidos en alguna falta. Y dice, por eso tenemos que ser espirituales para restaurar. Dice, considerándote a ti mismo. O sea, tienes que mantenerte firme para que los otros que te ven también se mantengan firmes. ¿Qué pasa con los hijos cuando papá no tiene ánimo de ir a la reunión? Les está enseñando, les está transmitiendo su sentir de no reunirse. Les está transmitiendo su poco amor a la obra, les está transmitiendo su poco amor a la iglesia, les está transmitiendo su poco amor al evangelio. Por eso hay que considerarnos nosotros mismos en estos días difíciles. Si nuestros hermanos recién bautizados, si nuestros débiles en la fe miran que muchos no están atendiendo estos videos, estas conferencias, ¿qué van a hacer? Ellos tampoco lo van a hacer. Si ellos miran que nosotros no nos ocupamos en oración, ellos tampoco lo van a hacer. Hay que ser ejemplos, hay que ser los primeros en estar ahí. Hay que alistarnos, hay que saludar, hermanos, listos. Así como lo dijeron muchos el domingo, listos, hermano. No voy a mencionar nombres. Sí. Así que hay que tener un poco de consideración en la forma en que estamos actuando. Hay que tener algo de consideración en la forma en que nos estamos presentando ante los demás. Recuerden, los demás siempre nos van a estar observando. Siempre nos van a estar mirando
Y pues ellos prácticamente van a ser imitadores nuestros. Van a estar aprendiendo de nosotros. Así que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que considerar que necesitamos estar presentes. Necesitamos estar presentes en la adoración de la iglesia de Cristo, la curva, los días domingos, por ejemplo. Ya no es posible reunirnos en el edificio, pero todavía existe un medio para estar reunidos. Y si no aprovechamos este medio, créanme, no va a haber otro. Porque por medio de poderes mentales, psicológicos, psíquicos, como le quieras llamar, simplemente no va a funcionar. Este es un buen medio para mantenernos unidos. Este es un buen medio en el que tenemos que hacernos presente considerándonos. Considerando que es importante que yo esté ahí. Es importante que seamos muchos para que muchos se animen. Pero si somos pocos, si somos 5, 6, o 3, o 4, ¿cuál va a ser el ánimo? Hoy es miércoles. Hoy es día de reunión. Hoy es día de cantar. Hoy es día de orar. Hoy es día de estudiar las Sagradas Escrituras. Pero también es día de contingencia, así que pues vamos a hacer arreglos. Sí. Así que ahí está el tercer asunto. En Gálatas capítulo 6, verso 1, considérate a ti mismo. Estás para restaurar, no para derribar. Estás para animar, no para desanimar. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos hacer. Número 4. Asunto número 4. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hacer en los días difíciles? Ya vimos. 1. Afirma tu corazón. 2. Sobreedifícate. 3. Considérate a ti mismo. ¿Cuál va a ser el número 4? No te canses. No te canses de hacer el bien. En estos días difíciles o en cualquier día difícil es muy fácil cansarnos. En un día de mucho trabajo es muy fácil decir, estoy cansado. En un día de muchas preocupaciones como estos, que el mejor consejo es, no salgas, no salir, mantente en casa. Ese es el consejo de las autoridades a nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Todos están de acuerdo y todas las personas estamos de acuerdo que lo mejor que podemos hacer por esta contingencia es quedarte en casa, pero quedarte en casa no significa quédate sin adorar. No significa quédate sin servir, quédate sin cantar, quédate sin oración, quédate sin lectura, no. Eso no puede ser posible. Sí. Así que asunto número 4, no os canséis de hacer el bien. Esto lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice así. Vamos a leer este pequeño párrafo que va desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y el que nos interesa, claro, es el versículo 17. ¿Por qué? Porque allí es donde dice, conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra. El asunto número 4 es no os canséis de hacer el bien. ¿Sí? Así que leamos desde el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante
nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena, en toda buena palabra. Así que, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es, dedícate a confortar tu corazón. Confírmate. ¿Sí? La palabra que vamos a tomar del versículo 7 es confírmate. ¿Sí? Que es establece, fortalece tu fe en nuestro Señor Jesús. Confírmate en toda buena palabra. Pero fíjate que no dice solamente en toda buena palabra, también dice en toda buena obra. O sea que no se trata nada más de oír lo que dice Dios. Se trata de hacer lo que dice Dios. Entonces este es el consejo completo. En estos días difíciles, ¿qué tienes que hacer para resistir, para mantenerte fiel? Recuerda cuál es la ordenanza, ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ocuparnos, tenemos que recibir la palabra y tenemos que poner esa palabra por obra. ¿De qué sirve saber muchas cosas si no las vamos a poner por obra? ¿De qué sirve tener gran conocimiento, grandes estudios y no utilizarlos? Eso es algo muy malo, eso es algo muy cruel, eso es algo que no se lo recomendamos a nadie. ¿Sí? Dice, conforta tu corazón, confirma tu corazón en toda palabra, pero también en toda buena obra. Vamos a hacernos una pregunta, ¿por qué hay que confirmar el corazón? ¿Sí? Dice el versículo 13. Dice, ¿por qué hay que confirmar nuestro corazón? Porque debemos dar siempre gracias. En la medida en que damos nosotros gracias a Dios, ¿sí?, respecto a nosotros, respecto a los hermanos, es la medida en que vamos a confirmar nuestro corazón. Así que, verso 13, hay que dedicarse a la oración. En los días difíciles hay que mantenerse ocupados, hay que mantenerse ocupados o más que ocupados en comunicación con Dios. ¿Y qué significa mantenerse en contacto con Dios? Pues mantenerse en oración. No podemos dejar de orar, no podemos desprendernos de Dios, no podemos desprendernos de su presencia en los días difíciles. Dice el versículo 13 todavía, dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Somos de los que Dios ha escogido para que seamos salvos. Somos aquellos que hemos sido escogidos por el Evangelio y traídos a la iglesia y traídos al reino para salvación. Y por eso dice el versículo 14, nosotros somos gente que está puesta para alcanzar la gloria. Tú y yo fuimos llamados y hemos sido puestos en la iglesia para alcanzar la gloria. Pero en ese proceso, en ese tiempo que tenemos que esperar para alcanzar esa gloria, va a haber tiempos difíciles. Va a haber momentos muy difíciles como
como esta pandemia, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Recordar que estamos puestos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gloria? Lo mejor que te puedas imaginar, lo más hermoso que te puedas imaginar, el galardón más grande que tú puedas desear, el mejor lugar en el cual tú deseas estar, las mejores circunstancias que se puedan presentar, lo mejor de lo mejor, en la gloria, ante la presencia de Dios, ante aquel lugar en donde ya no va a ser ni calor, ya no va a ser frío, ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber tiempo, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed. Esos van a ser días de gloria. Así que, dice, debemos resistir estos días difíciles, confirmando nuestros corazones, sabiendo que estamos puestos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Ahora, mira el 15, puesto que estamos puestos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, dice el versículo 15, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina. No te desvíes. Satanás puede utilizar estos días difíciles para tratar de enseñarte cosas que no son. ¿Cuántas opiniones, cuántas versiones hemos oído respecto a esta pandemia? Muchas. Yo no las voy a mencionar. Pero algunos dicen que es una farsa, que es un intento de los países, que es un esfuerzo para quién sabe qué. Que algunos cuantos están actuando, que algunos cuantos se pusieron de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, ya estamos en los tiempos difíciles. Así que no le busquemos más. Ya estamos en los días difíciles. Y realmente estamos en los días difíciles porque son muchos los enfermos, son muchos los contagios, ya son muchos los muertos, los volvemos a contar, y son miles. ¿Sí? Así que hay que retenernos. Hay que mantenernos, hay que permanecer fieles. Hay que confirmar nuestros corazones. Que nuestros corazones estén confirmados, estén bien sentados, estén bien firmes, bien fortalecidos en la fe. Bien fortalecidos en la escritura, bien fortalecidos en la oración. Bien fortalecidos haciendo buenas obras para la gloria de nuestro Dios. Ahí está. Asunto número 4, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para mantenernos haciendo? ¿Qué hacer para mantenernos fieles en estos días difíciles? Hay que ocuparnos. Hay que hacer buenas obras. Hay que dedicarnos a servir. Hay que dedicarnos a leer. Hay que dedicarnos a orar. Hay que dedicarnos a servir. Hay que atender este medio que Dios ha dispuesto para que nosotros estemos firmes. Hay que extrañarnos, hay que desearnos, hay que orar a Dios para que estos días se pasen pronto. Hay que orar a Dios para que en estos días en que la situación se pone muy difícil, no nos alcance el mal. Hay que orar a Dios para que esta situación difícil no me desanime ni a mí ni a ninguno de mis hermanos. Hay que mantenerse en oración, hay que mantenerse junto a Dios. No te desprendas de Dios. La oración es algo que nos une a Dios, es algo que nos lleva a Dios. Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder. Háblame, yo te voy a responder. Pídeme, yo te voy a responder. Toca, yo te voy a abrir. Búscame, yo me voy a mostrar. ¿Sí? No nos rindamos, hermanos.
Es día de dificultades en cuanto a la salud, pero también es día de alabanza, también es día de gloria, también es día de alabar y de glorificar el grandísimo nombre de nuestro Dios. El mandamiento es ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. El esfuerzo en esta tarde, gracias a nuestro Dios, ha sido consejos para estos días difíciles. Uno, afirma tu corazón. Hebreos capítulo 13, verso 9. 2, edifícate o sobre edifícate. Hechos capítulo 20, verso 32. 4, no os canséis de hacer el bien. 5, mantente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos, mira aquí este último asunto, el 3.16. Segunda de Tesalonicenses 3.16. Esto va a ser la conclusión. Dice, es el 3.16, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es signo de toda carta mía. Así se escribo. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay que mantenernos en contacto. ¿Sí? Hay que mantenernos fieles. Hay que mantenernos en el servicio. Hay que agarrarnos de la mano de Dios. Hay que permanecer en su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Algunos consejos para mantenernos fieles en nuestros días difíciles. Y hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas en que tenemos que ocuparnos. ¿Sí? Dios va a hacer su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? Así que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración para que Dios nos ayude, no solamente con enseñanza, sino con oración, para estar fieles. Oremos. Dios eterno, Dios santo, que moras en los santos cielos, agradecido estamos, Padre, porque estás con nosotros en estos días difíciles. Gracias porque nos ayudas, nos sustentas. Gracias porque permites, Padre, que podamos tener estas herramientas, estas fortalezas para que sigamos fieles en este camino en el que nos has puesto. Rogamos que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas aumentando la fe. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice estos esfuerzos que estamos realizando para que esta congregación que tú has formado, la Iglesia de Cristo la Curva, sigamos adelante, sigamos fieles. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por cada uno de tus hijos. Rogamos que nos fortalezcas y que nos ayudes a ser fieles. Rogamos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.